que se hace y este, no, lo que visualizamos en estos países es que no se pueden participar porque, digamos, no hay decisiones que vinculen a las comunidades o a las sociedades que están involucradas y se hace entre privados a través de las empresas y del gobierno o con comunidades que son individuales. em, no se hace la consulta libre previa informada del convenio 169 de la OIT. Se pretenden hacer plebiscitos a mano alzada, sin información completa, a través de reuniones privadas. em, También con formato y documentación incompleta, que no son transparentes para que la gente firme, em, a través también de foros o espacios de información que no tienen acceso a las comunidades. No hay recursos para participar, digamos, en estos espacios económicos ni de acceso a la información para acceder a abogados o a peritos con respecto al transporte. Hay una desigualdad ahí. Tampoco hay información o preparación para las comunidades. El tema de la juventud, si hay una discriminación por ser joven, porque no se tiene en cuenta la opinión de la juventud, no se lo toma en serio. Y también el tema de las distancias territoriales que hay, no hay acceso para que se realicen esas consultas. Y bueno, como conclusión, definimos que es difícil y casi imposible recurrir, digamos, a estas consultas y a esta información sobre lo que se pretende hacer en los territorios y con el medio ambiente. Y bueno, muchas veces se debe recurrir a demandas para acceder a estas consultas, la información, como retos. Es no estar, digamos, en la misma alineación política, un riesgo de seguridad por la violencia en los territorios, eh, y que se deben hacer a través de terceras personas. Eh, la información para las consultas públicas se hace por medios digitales y solo en una ocasión, o sea que no tienen acceso toda la población en general. En realidad es una pseudo consulta porque prácticamente publicar una información no es realizar una consulta y dar información. Entonces, hay que hacer un monitoreo a través de redes y estar al pendiente para mantenerse informado, pero bueno, eso coincidimos todos, digamos, con nuestras conclusiones y problemáticas que tenemos en nuestro territorio, en nuestro país. Muchas gracias, Ayeren. Creo que en este ejercicio vamos a encontrar muchas solicitudes con en todos los países, ¿verdad? Le paso la palabra al equipo 2, donde estuvo Erika. ¿Quién va a exponer? En el grupo 2, no sé si estaría de acuerdo Laura que nos ayude. Justamente no pudimos asignar a la persona porque ya estaban en conclusiones. Hola, sí, Sí, listo, no hay Lina. problema. Bueno, en el equipo 2 nosotros decidimos elegir el tema de la huella hídrica en una industria local, hicimos lo mismo que el equipo uno, en el sentido de que no elegimos un caso en específico, sino que pues lo hicimos global en los países que teníamos. En este caso, pues encontramos que la información que normalmente podíamos encontrar eran los estudios de impacto ambiental o los planes de manejo ambiental, que son documentos un poco más profesionales que se encuentra o que los designa, digamos, el gobierno que, o sea, sí son públicos, pero igual uno tiene que hacer una solicitud para poder llegar a ellos y hacer un proceso un poquito más largo y tedioso. em, pero pues igual está disponible. En cuanto a la accesibilidad para la comunidad, sí, en nuestros países es un poco más sencillo porque nosotros somos de lengua, digamos, el español, no como en Paraguay que se tiene el guaraní, ejemplo. Sin embargo, hay ciertas problemáticas que no permiten que sea totalmente accesible, por ejemplo, en temas de formato y de tiempo. Es decir, muchas veces el tema del formato del documento para la descarga es difícil para muchas comunidades o no es compatible con muchos dispositivos que pues hace difícil el acceso. O también en temas de que, digamos, la terminología que se utiliza es muy difícil. Obviamente muchas de las comunidades no van a tener el conocimiento para entender a qué se refieren ciertas palabras o ciertos términos, de que no se encuentren gráficas que hagan más fácil el entendimiento de los documentos, estos que son un poco más profesionales, por así decirlo, o incluso también el tema de que no se haya como
ejemplos o, digamos, mayor explicación sobre algunas situaciones en específico que se encuentran dentro de estos documentos. Y con respecto al tiempo también es muy complejo porque hay muchas veces que estos documentos llegan al acceso público, llegan a las comunidades cuando ya estos proyectos han sido aprobados o han sido, sí, como firmados. Y pues la responsabilidad de esto normalmente son las industrias o los gobiernos para temas que son nacionales o los regionales también, pero pues muchas veces lo que digo, no son entregados a tiempo y eso dificulta muchísimo la gestión de las comunidades, que en eso radican nuestras conclusiones, que es, claro, sí, dentro de nuestros territorios nosotros podemos tener esta información, pero es muy difícil y a pesar de que las industrias conozcan que tienen esa responsabilidad y esos deberes, no siempre lo hacen en temas de la transparencia en cuanto a los planes que tienen y los manejos con las comunidades para ese caso en específico. Y por eso también es muy importante de nuestra parte poder ayudar a las comunidades o reforzarles ese tema de conocimientos en herramientas para que ellos puedan lograr acceder a esta información y para que ellos puedan tener el tiempo y las habilidades para poder decirle a esas industrias que tienen que cumplir con sus responsabilidades y así evitar mayores impactos dentro del territorio. Gracias. Súper bien, Laura, muchas gracias, muy concreto. Ahora vamos con el equipo 3, por favor. Y Rodrigo, Sí, listo. bueno, inicio. En nuestro equipo nosotros partimos principalmente a partir de un caso, es que en el Perú se aprobó una ley de contaminación lumínica hace ya 4 años y recién se reglamentó este año pasado 4 años. Y bueno, esto nos llevó a hablar un poco sobre el acceso a la información y el acceso a la participación. En primer lugar, el acceso a la información fue porque yo conté el caso de que en una revista queríamos hablar sobre el tema de que no se había reglamentado la ley y para nuestros investigadores fue bastante complicado conseguir información sobre si para la realización de ciertas obras en una municipalidad del sur de Lima se habían hecho estos estudios y se podía acceder a estos estudios sobre contaminación lumínica. Solicitamos la información y nunca se nos dio o alegaron de que no se habían realizado los estudios, por lo que nosotros no pudimos tratar el tema con la información de la propia municipalidad. Esto también nos llevó al acceso a la participación y a pensar en cuanto a la reglamentación de esta ley, porque no encontramos también mucha información sobre que las consultas para poder realizar la reglamentación haya llegado a la gente, a los locales, que son los principales afectados, que también cuando nosotros fuimos a territorio, pues nos comentaron que estaban un poco afectados por la cantidad de luz y demás, que al final de cuentas es contaminación lumínica. Entonces, llegamos un poco más o menos a la conclusión de que, bueno, en Perú no es fácil acceder en general a la información pública, lo tenemos comprobado como medio y también nos lo comentó otra compañera de Perú que participa en una organización juvenil en la que para poder obtener información es bastante complicado a partir de esto también llegó un compañero de Ecuador que nos explicó sobre el proceso que se realiza en el país, ¿no? Que se solicita la información, luego en caso de negación, pues se puede solicitar a cortes constitucionales y demás, cosa que también sucede en el Perú. Pero nuestra reflexión iba más a lo complicado que es para una persona que no es abogado, que no tiene conocimiento del tema, poder acceder a la información. Entonces, a partir de esto, pues entendemos que las personas realmente afectadas, las personas que se encuentran en territorio, los jóvenes, ¿no? Y demás, tienen mucha complicación para poder solicitar información a las instituciones públicas. Y luego en cuanto al acceso a la participación, pues también llegamos un poco a la conclusión de que a pesar de que siempre se habla de consultar a las poblaciones locales, en tal vez leyes de esta magnitud que en teoría afectan o cogen a problemas de todo el país, pues es muy difícil llegar a todas las poblaciones ya que estas convocatorias a consultas no llegan a las poblaciones porque solo se realizan a través de redes sociales, páginas web o formas de difusión que no son comunes o que incluso la misma gente no conoce de estos mecanismos de participación, lo que dificulta que al final estas leyes pues puedan tener participación local. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, como conclusión, tenemos que en general, ¿no? Que los tres equipos nos hablaron de que quizás sí existen las leyes, sí se están haciendo reglamentos, pero a la hora de aplicar esas leyes y reglamentos para las personas quienes están en territorio y quienes no tienen esos estudios como legales sobre cómo acceder a esta información o cómo acceder a estos espacios de participación,
pues es más complicado acceder a ellos, ¿no? Y que incluso algunas autoridades competentes se deslindan de compartir esta información o incluso de hacer ciertos estudios que deberían de corresponderles, ¿no? Y bueno, ya para finalizar la sesión, me gustaría Si quieres, ¿vuelvo a continuar. compartir pantalla? Y sí, por favor. Perdón, es que tengo mil cosas acá. Muchas gracias, Mel. Listo. Bueno, ya acabamos la primera sesión. Muchas gracias por la participación de cada una y uno de ustedes. Esta es la primera sesión, entonces entiendo que algunas veces se tornen a ser un poco más tímidos. Una disculpa si les pedimos o interrumpimos su participación, ¿no? Para nosotras es muy importante su voz, pero también es importante ser un poco estrictas con los tiempos para poder darle o pasarle la voz a otra persona que está acá, ¿no? La asistencia se va a tomar a través de la participación que ustedes tuvieron, que pusieron acá en el chat, bueno, en el antiguo chat, su nombre, etcétera. Entonces, con eso vamos a saber que ustedes están participando. Em, y bueno, les voy a explicar un poco sobre el Classroom. ¿Ustedes ya pudieron acceder al Classroom? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Alguien ha tenido problemas con eso o no ha podido? Yo todavía no. Ok, bueno, en el correo, en el último correo que les enviamos, les mandamos un enlace para que ustedes puedan acceder a esta plataforma que es de Gmail. En esta plataforma nosotros en cada sesión vamos a poner lecturas. No todas las lecturas son obligatorias, ¿no? Solo las que ustedes consideren son lecturas de apoyo que van a ir reforzando cada una de estas actividades virtuales que vamos a estar realizando. Lo que sí es obligatorio es que ustedes hagan los ejercicios, las tareas, ¿no? Vamos a estar poniendo tareas y en algunas ocasiones se va a estar trabajando en equipo. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, que estas sesiones asincrónicas son complementarias a estos talleres virtuales. Entonces, como les comentábamos en la carta compromiso, perdón, en el formulario de compromiso y como también en el correo, es necesario que ustedes puedan complementar mínimo el 80% de las sesiones sincrónicas, que son estos talleres virtuales, como el 80% de las sesiones asincrónicas, que en este caso es a través de la plataforma de Classroom. Si alguien tiene problemas técnicos, por favor comuníquese con Laura o conmigo, con gusto podríamos apoyarles. Así, Albeiro dice que ya había una tarea antes de la primera sesión. Sí, ayer publicamos una tarea, esta la van a tener tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Mel. Van a tener tiempo de completar esta tarea antes del 24 de noviembre. La tarea consiste en revisar la literatura. Como les digo, quizás no todo, pero al menos lean uno o dos de los artículos sugeridos. Van a escribir un texto máximo de 500 palabras en donde ustedes expliquen ya con lo que hemos dialogado, para ustedes, ¿qué es Escazú en este momento de sus vidas, de su territorio y de los avances que ha habido en Escazú en su comunidad? ¿Qué es? La idea es que lo hagan con sus propias palabras. Como les comentaba Laura, hay que moderar el uso de las IA, por favor, ser muy responsables con esto. Y este texto lo van a compartir ahí mismo donde se publicó la tarea y lo pueden hacer antes del 24 de noviembre, es decir, antes de la siguiente sesión. Y bueno, no sé si hasta el momento haya dudas al respecto. Yo quiero aclarar una cosa, Sí. que las sesiones de Classroom serán, hay dos que ya les mandamos el link, que son una clase que es como introducción, bienvenida, por así decirlo, y que va a estar todos los links y esas cosas más sistematizadas.
Y también por clase les vamos a estar compartiendo otro link de Classroom. Entonces, para que se mantengan atentos, igual se les podemos mandar también por el WhatsApp, porque quizá hay gente que le acomoda más por WhatsApp. Entonces, para la sesión 2 no se tienen que conectar a los Classroom que le mandamos, sino que a la siguiente sesión de Classroom, que se las mandaremos a los correos y al WhatsApp y todo eso. Y además siempre se va a estar publicando en la página principal, que es como la especie de bienvenida de introducción. Eso. Muchas gracias, Laura, por la aclaración. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo que comentar? Ay, sí, eso es muy importante. Antes de que se vayan todos, vamos a tomar la foto grupal. Por favor, todos si pueden encender sus pantallas, por favor. Bueno, las pantallas están encendidas, ¿verdad? La cámara. En lo que todo el mundo va aprendiendo su cámara, sí se van a subir las sesiones grabadas para que puedan consultarlas después. Y en otros casos en donde tendremos personas de otras agencias de Naciones Unidas y de otros espacios dando el taller, lo mismo, se les van a dejar como ciertos recomendaciones de lecturas y demás y actividades. Entonces, para que se conecten en las siguientes sesiones, porque vamos a tener participaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, del Global Youth Biodiversity Network, que es la red de biodiversidad de jóvenes a nivel mundial, etcétera, etcétera. Cualquier duda, sé que tienen un canal de comunicación por WhatsApp directamente con el equipo de conocimiento y si no pueden escribir al correo de conocimiento, ¿va? Si no pueden abrir algún link o algo por el estilo, se les atora por ahí. Gracias, Melissa. Quizás también las notificaciones de las tareas de Classroom les llegue por un correo de Enjubes de Gmail. Quizás no es el oficial que tenemos, pero es con el que vamos a estar compartiendo las notificaciones del Classroom, al menos, ¿no? ¿Vale? Bueno, a ver, Javier, Lisette, Laura, Eduardo Rueda, Sergio Mera, ¿pueden apoyarnos prendiendo su cámara, por favor? Y Mel, ¿nos Bueno, apoyas? buenas, yo quería pedir una disculpa, es que no, ahorita tengo mala conexión de internet y estoy solo con Bueno, datos, entonces si me está conecto, bien, sí. no te preocupes. Bueno, ¿y los demás? Bien, gracias, Eduardo. Bueno, vamos a hacer captura de pantalla. ¿Alguien tiene algún problema con que publiquemos estas fotos en redes sociales? No. ¿No? Perfecto. Igual luego nos comparten sus redes sociales por si quieren que los etiquetemos y aparezcan en nuestras historias y recompartir esto sería fabuloso, ¿vale? Bueno, entonces, Mel, ¿nos apoyas, verdad? Con la captura de pantalla. Sí, Perfecto. Bueno, una, va. dos, tres. 1, 2, 3. Ok, va una. Deme un segundo en lo que sacó la siguiente. Y va la segunda. 1, 2. Ay, no, espérenme. Yo ya aquí sacando. Ok, otra vez. 1, 2, 3. Listo, ya salieron todos. Muchas gracias. Les voy a compartir en un momento un formulario para que puedan ayudarnos a la retroalimentación de este programa formativo y para conocer cómo se fueron el día de hoy, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Bonita tarde. Muchas gracias. Bye. Cuídense, gracias. Chao, hasta luego. Saludos.